Muy buenas y que Dios les bendiga. Hoy continuamos sobre los milagros y esta vez vamos a hablar sobre los santos, porque siempre se ha dicho que los santos conceden milagros. Bueno, ustedes dirán que cómo yo puedo decir ahora que los santos, si tenemos y creemos en la comunión de los santos y hacemos podcast y hablamos de los santos, tranquilos. Tranquilos que los santos no hacen milagros, pero no quiere decir que los santos no sean importantes. Entenderán en este podcast la posición de las iglesias todas, ya en esto sí estamos de acuerdo todas, sobre los santos. Por eso les decía, tranquilos, que este tema de los santos milagrosos es espinoso, pero no cambia el pensamiento dogmático o teológico que esta iglesia tiene y las demás también, desde las romanas hasta las ortodoxas, bizantinas, orientales, como le quieran llamar. Miren, comencemos por decir que todos estamos llamados a la santidad, o sea, todos somos santos en potencia. Incluso Pablo de Tarso se refiere muchas veces a las congregaciones cristianas primitivas como santos. A los santos de la iglesia de no sé dónde, o los santos de la iglesia de... Entonces se habla de santos, pero no de los que están en el cielo, sino del pueblo santo de Dios. De los santos bíblicamente no se habla nada. Ni se habla de las canonizaciones, ni beatificaciones, ni procesos, nada. No se dice ni cómo decir que alguien es santo o no. Sucede que siempre existieron personas a las cuales en vida se les apreciaba los dones espirituales, las virtudes, esa vida heroica. Realmente los mártires no son igual que los santos. Los mártires se diferencian de los santos en que casi todos llevan la palma del martirio o palma de la gloria, porque son recibidos en el cielo como mismo fue recibido nuestro Señor en Jerusalén el Domingo de Ramos. Déjenme decirles, los mártires no llevan procesos. ¿Por qué? ¿Qué prueba es mayor que dar la vida por Dios? Como dijera Cristo, no hay mayor acto de amor que dar la vida por los amigos. Entonces, ¿qué es lo más preciado que tenemos y que podemos darle a Dios? Nuestra vida. Entonces, todos los mártires ipso facto ya están canonizados y se encuentran por encima de los demás santos. Porque los demás santos murieron, legaron su vida terrenal, pero los mártires no legaron solo su vida terrenal, sino su vida física. Se dejaron matar por la fe. Por tanto, estos van directo al cielo. Los mártires van directo al cielo porque entregaron lo más preciado que tiene un ser humano. Lo más preciado que puede tener un ser humano es el regalo de Dios, que es la vida. Y ellos dieron este regalo para alcanzar el reino de los cielos. Ahora bien, el asunto de canonizar viene dado por el acto de piedad que Jesús tuvo con San Dimas, el buen ladrón. Y resulta extraño entonces porque si el buen ladrón no fuese llevado ese mismo día al paraíso con Jesús, pues de seguro que la iglesia no lo hubiera canonizado, porque él era la antítesis de la moralidad cristiana. Incluso le dicen los ladrones, pero realmente no sabemos qué fue de sus vidas, quiénes eran, qué otras fechorías habrían cometido. Postura de las iglesias ortodoxas, donde ya rompemos un poquitito con los romanos, con la iglesia de Roma. ¿Y qué sucede? Que el proceso de beatificación y canonización, creemos que no es un proceso del todo claro. Primeramente, porque carece de precedentes bíblicos. En la Biblia no se recoge nada de una canonización. Segundo, porque para promover una causa no se piensa en que es gratis. Ronda casi los 7.000 o 10.000 euros. No es gratis ni siquiera comenzar el proceso. No lo es. Por tanto, si usted quiere llevar a alguien a los altares, tiene que contar con dinero. Tercero, que queda sobre el romano pontífice decidir si la persona es santo o no, porque es infalible. Es contrario a la ortodoxia, en la cual también estamos nosotros apegados, que se decide en un sínodo, pero no hay que hacer tantas muestras de santidad.
Pero en el caso de Roma sí. Yo puedo decir, este santo ha cumplido con todo, pero un romano pontífice puede decir, pero para mí no lo es, y hasta ahí quedó. Se perdieron los 10.000 euros. O sea, tenemos esto, que no hay un antecedente bíblico, que es un proceso que lleva dinero, que el único que puede decidir sobre esto es el Papa, que realmente no se sabe bien la vida del santo y los juicios y criterios son siempre lo que la iglesia quiere o fija a voluntad del canon romano o del sumo pontífice. ¿Qué les quiero decir con esto? Ha habido posturas que la iglesia ha dicho no entran dentro de nuestro dogma y hay otras que dicen sí entran. O sea, es como un vaivén, un péndulo. Ustedes saben que Roma, yo siempre lo digo, no lo digo como una ofensa, porque no es una ofensa, sino que Roma se ha ido metiendo en tantos líos teológicos que termina siendo un péndulo. No se sabe si está hoy a la derecha o a la izquierda, quién es santo, quién no es santo, quién se lo merece, quién no se lo merece, porque va cambiando la moralidad. Y es un proceso que realmente Cristo no participa. Porque que queda sobre el romano pontífice, sí, bajo una infalibilidad de que, esto siempre lo digo yo, un modo de chiste, yo digo, siempre el Espíritu Santo lo está revoloteando, dicen al Papa en la cabeza todo el tiempo, ahí revoloteando. Y él es vicario de Cristo. Nosotros entendemos que no hay vicario de Cristo. Cristo sigue siendo cabeza de la iglesia porque no se murió, resucitó. Podría decirse vicario. Vicario significa el que cuida de algo mientras no está el jefe de una iglesia. Y como el jefe de una iglesia no está, ellos dicen que no está, que tiene que venir, pues hay alguien que asume esas potestades. Nosotros y las iglesias ortodoxas y bizantinas seguimos diciendo Cristo es la cabeza de la iglesia, aunque no esté en cuerpo presente, sigue estando entre nosotros porque fue su promesa, estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos, ¿no? Entonces yo no puedo usurpar y decir yo soy Cristo. Incluso se dice el sacerdote cuando imparte los sacramentos es Cristo mismo. No. Y las ortodoxias lo mismo. No, Cristo es Cristo, yo soy yo. Yo haciendo este podcast no puedo decir soy infalible y cuando me pongo el traje y me pongo a oficiar la misa, soy Cristo oficiando. No, yo no puedo asumir esos zapatos quedan muy grandes. Dios me libre de yo robarle a Cristo un cachito de su persona. No, yo en la misa soy un servidor del pueblo de Dios. Ustedes me entregan las ofrendas, yo las bendigo con las fórmulas y se las entrego a Dios. Le digo, mira Dios, como se hace en el templo. Todos no podemos ir con los panes porque si hay una iglesia de 1.000 personas, 1.000 no pueden ir con el pan a consagrarlo. Lo consagra uno, la persona en la que ustedes han decidido que es buen pastor porque tiene las cualidades para hacerlo. El pueblo lo escoge, no solo es un sínodo, sino el pueblo lo escoge. A ustedes les gusta como yo hablo. Ay, mire, me gusta porque él hace podcast muy bien, este patriarca es muy cercano. Porque sí, no se crean, hasta para nosotros hacer un podcast, si estuviéramos unidos y no fuéramos autocéfalos, yo no podría hablar así como ustedes. Hay que hablar con solemnidades, no se puede entrar en este tema, en el otro, se debe hablar poquito, muy poquito, escribir mucho tecnicismo, que al final lees una carta. Si yo les envío a ustedes una carta apostólica, un día voy a hacerles el chiste, les voy a enviar una carta apostólica y realmente yo sé que muchas personas son versadas en cuanto a este tema y la van a entender, pero el que no es muy versado va a decir, pero al final, ¿qué fue lo que dijo? Explícame qué fue lo que dijo. Y a mí me da mucha gracia cuando vienen feligreses, incluso miembros familiares, me dicen, esta encíclica la escribiste, sí, yo escribí esta, sí, escribí esto. Escribí esta bendición apostólica o este nombramiento. Pero ¿a quién nombraste? ¿Y qué fue lo que hiciste? ¿Cómo lo hiciste? Los demás vienen un poco más. Me dicen, usted sabe al final que me puede explicar bien. Y yo digo, al final gasté papel, gasté tinta, gasté todos los procederes y no se entendió. Entonces prefiero hacerlo así. Para eso está en YouTube, para eso están las redes. Hablo con ustedes como si estuviéramos sentados todos en un salón bebiendo un café, una taza de té, lo que la mañana nos disponga el cuerpo. Entonces, yo no soy Cristo para nada, ni soy
el sucesor apostólico de María Magdalena en santidad. No, yo soy sucesor apostólico en enseñar lo que ella quiso que se enseñara, porque para eso hay un apócrifo que está ahí y lo que los evangelios han dicho de ella. Y yo asumo que enseñarles a ustedes una forma de llegar a Dios. Mi dedo no es Dios. Mi dedo señala al cielo, pero mi dedo no es el cielo. Entonces yo ni siquiera cuando oficio soy el Señor oficiando. ¿Saben por qué? Porque ustedes no me conocen. No saben lo que yo puedo estar pensando en mi cabeza. ¿Qué acto diabólico puedo estar pensando? Entonces, ¿cómo van a pensar que yo soy Cristo en el altar? Ustedes saben a las tantas cosas que me refiero. Sacerdotes, no, porque él cometió todos estos delitos, pero es válida las consagraciones porque en ese momento él asumía el papel de Cristo. Y yo digo, pero qué imbecilidad es esta. Usted me está diciendo a mí que casos penosos ese señor era imitación de Cristo. No, ahora, el sacramento que impartió no sigue siendo válido, pero no por él, sino por el fiel que lo recibió. Entonces, Dios me libre de yo ser un figurante o yo hacerme pasar o yo ser Cristo en el altar. No, yo quiero seguir siendo yo. Yo no puedo, yo es como San Pedro que dicen que lo crucificaron boca abajo. No, yo ni eso. Yo no quiero que se me compare. Las personas que están, que reciben un sacramento, el sacramento no es válido porque el cura en ese momento hace el papel de sacerdote. No, yo digo, es por la fe de los fieles. Muy distinto. Pues si usted me dice a mí que un delincuente es la figura de Cristo, bautizando un niño, yo creo que ya es un irrespeto. No, el bautizo se considera válido porque los padres que llevaron a ese niño o ese bautizado en ese momento tenía una fe en Dios y por su fe en Dios, él fue el que hizo que por su fe el bautizo se realizara. Como bien dijo Cristo, tu fe te ha salvado. O sea, es la fe que pone el creyente lo que hace que se salven el alma. Cuando se lleva la ofrenda al altar, que no la llevo yo, la lleva el pueblo y la pone delante de mí, ese pan y ese vino, se convierten realmente en verdadero cuerpo y verdadera sangre de Cristo cuando yo comienzo a hacer desde el prefacio hasta lo que termina como el prefacio. Santo, santo es el Señor. Por eso, Padre, aquí tu pueblo reunido en este día en que Cristo ha vencido la muerte, en la misa de domingo lo decimos. Por eso decimos, el Señor esté con ustedes. Y usted responde, y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, justo y necesario es nuestro deber y salvación. Date gracias. Esa parte la decimos nosotros y ustedes siguen. O sea, si ustedes se fijan en la iglesia y no van y repiten las cosas como los loros, se darán cuenta que desde el Concilio Vaticano II, ese que está ahí en el altar, que ustedes ven lleno de las vestimentas dignas, porque ustedes me están dando algo digno. Por eso yo los tengo que dignificar a ustedes. Esa ropa no me la da un estatus real, ni yo soy su majestad. Y bueno, el tratamiento de su beatitud, ustedes saben por qué es. Yo administro esto. Y se los digo así, porque beatitud suena como un santo. No, ni soy santo. Es que santo es el Señor. Santo es el Señor. Yo no me pueden decir Padre. Cristo dijo, no le digan Padre a nadie, porque Padre solo hay uno, ni Maestro le digan tampoco, porque Maestro solo hay uno que soy yo. Entonces, yo no soy ni Padre, ni santidad, ni soy beato, sí, porque beato significa ser alegre. Yo creo que soy bastante alegre. Entonces, bueno, su beatitud, cuando te ponen a escoger, te dicen su toda santidad o su beatitud. No, su toda santidad no, mejor quédate con su beatitud. Yo pongo SB. Yo pongo, porque lo demás, monseñor, eso sí, eso lo pongo, eso no hay ningún problema. Pero me daba tanta timidez siempre que yo tenía que escribir y me decían, es su beatitud. Yo decía, es que es como una cosa muy, muy alta. Primero la ves como una responsabilidad de servicio, pero si se te sube mucho, realmente te crees que eres Cristo allí mismo. Y no es así. Yo soy un servidor público. Yo soy el mensajero. Ustedes me dan el mensaje y yo lo elevo. Si yo no tengo a personas a mi lado haciendo la misa, yo no tengo una bendición. Ustedes son los que me bendicen, porque cuando yo digo
el Señor esté con ustedes. Ustedes dicen, y con tu espíritu. Entonces, es una conversación, un diálogo entre el pueblo de Dios, el encargado, que soy yo, y Dios, que ya es otra cosa. Perdonen que me haya salido un poquitito del tema, pero por eso también está la Santa Misa. ¿Y por qué santa? Bueno, la santidad de la misa no la da el sacerdote, la da el pueblo, congregado allí. Incluso cuando sales y ves las personas que ni responden a lo que tú estás diciendo, te da un dolor enorme, créanlo. Créanmelo. Porque a veces uno da la misa y las personas contestan con tanta fluidez que te vas impulsando. Y yo creo que realmente ese impulso, no lo dudo. No lo dudo, ahí sí está Dios todo el tiempo y Cristo todo el tiempo entre nosotros cuando vas preguntando y cuando hagamos el acto de contrición y perdona y el Padre nuestro y dense fraternalmente la paz. Es muy triste cuando uno dice dense fraternalmente la paz y ves que las personas se saludan así de lejos. Uno dice, esta misa me quedó muy fría, esta no me gustó. Pero cuando las personas están por las alabanzas, en los cánticos, en el salmo, en la lectura, en la homilía, si la haces bien, y ves que las personas están contentas, yo digo, qué bien. Me alegro, ¿saben por qué? No porque me quedó bonito a mí, sino porque el pueblo de Dios por el cual yo tengo que responder, porque son las ovejas que Él me dio, yo miro al cielo y digo, me libré de esta. Esta vez no me toca. Sí, digo, esta vez no me toca. Esta vez, mira, Señor, las ovejas están hoy domingo muy felices, repletas de alegría. Qué bueno, quedó bien las cosas. Supe dirigir en ese momento el oficio. A veces, digo, hoy voy a hablar de esto en la homilía, pero ¿de qué voy a hablar? De la santidad y de las cosas. No, voy a hablar de otro tema. Voy a hablar de los problemas de la salud. Voy a hablar del qué problema yo veo que está teniendo de lo que salió en el periódico. Y cojo el periódico y busco la Biblia y digo, esto se ajusta con esto. Hoy que hay tantas guerras, en una homilía tienes que saber lo que habla, porque el sacerdote está precisamente para explicar el evangelio, para decirlo con confianza, para que la persona se vaya llena y no vacía. Porque si yo desde un púlpito empiezo a lanzar con el rayo y a hacer amonestaciones y anatemas, y tú que estás vestido así, y tú que tienes un collar de esto, y tú que eres, que yo te conozco que eres el que vende alcohol, y tú que vende cigarros, y tú que vendes esto, y tú que eres ladrón, y tú que eres una ramera, y tú que eres un... No, si yo me pongo así, las personas se van de la iglesia tristes. Entonces yo tengo que decir, ¿cómo yo puedo hacer que todas estas personas asuman su vida con una responsabilidad? Pues hablándoles lindo. Hay que hablar lindo, hay que hablar bonito, hay que hablar con amor. Porque si no hablas con amor, señores, a fuerza ni los zapatos entran. Respeto, pero con amor. Y yo siempre he tenido una gran cualidad. Y yo creo que es un regalo que Dios me ha dado. A mí las personas me respetan, pero me quieren. Miren qué cosa. Cuando yo estoy oficiando, no. Cuando yo estoy oficiando, me gusta que el oficio sea un oficio alegre, pero respetuoso. Es una solemnidad, no es una fiesta pública. Pero eso que ustedes están viendo con tanta solemnidad va derivando en un acto de amor en el que yo los uno a mí y yo a ustedes. Y las personas dicen, mira, ha dado una misa, no se ha extendido tanto, ha durado 40 minutos y parece que vamos aquí 2 horas alegres y contentos. Qué bien me he sentido. Cuando las personas tú las saludas y te dicen, qué bien me he sentido, qué bien me ha hecho escucharlo. Yo digo, bueno, no me escuchaste a mí. Tu espíritu escuchó. Tu alma escuchó. Tu alma dolida se sanó. Ven la próxima vez. Espero que regreses. Y a lo mejor regresa y ese día dice, oye, hoy no hablo nada que a mí me toca. Bueno, pero hoy no siempre te tocaba una vez a unas ovejas y otras a otras. No todas pueden pastar en un mismo cuadrito de hierba, ¿verdad? Con esto bien, me he ido del tema, pero podemos irnos, ya tenemos confianza para hablar. Ya estos encuentros son encuentros, vamos a decir, íntimos entre amigos.
entre amigos y entre fieles, porque hay ateos que me oirán y no son fieles, son hermanos, son amigos. El quinto punto que quería analizar y retomo, que no creemos en esta situación, no que no creamos en los santos, sino en los procesos. En estos procesos de beatificación y de canonización, primera, porque no hay precedentes bíblicos; segundo, porque es costoso, hay que dar dinero para que eche a andar esto, que el único que puede decidir es el romano pontífice. Por tanto, aunque una persona, incluso si una persona no es santa, o sea, no se hace el proceso, el debido proceso, el Papa puede declarar que es santa y es santa. El otro tema es que la Iglesia exigió durante mucho tiempo la incorruptibilidad cadavérica, y también exigió los milagros. Respecto a la incorruptibilidad cadavérica, yo debo decir, y busquen la información del Conservador Vaticano, él explicaba que ningún cuerpo está incorrupto. Lo afirmó varias veces. Pero las personas dicen, el cuerpo incorrupto, no. Explica que ningún cuerpo está incorrupto, sino que todos presentan cierto grado de corruptibilidad, unos más que otros, y que todos también poseen cierto grado de restauración. Incluso máscaras de silicona. La de Padre Pío es una obra de arte, pero esa que ustedes ven y dicen, mira, Padre Pío ni la cara le cambió de color. No, eso es una máscara, una máscara de goma, de silicona, de material sintético, que se hizo en 3D para Padre Pío, pero no es el rostro real. O sea, no es su carne, es una imagen en 3D que se hace en estas impresoras digitales que ustedes conocen, donde se hacen incluso partes del cuerpo para prótesis, etcétera. Ya trabajan en el Vaticano verdaderos restauradores. Los italianos en esto siguen siendo, en mi opinión, estupendos. Otros tienen una capita de cera y otros cuerpos, el cuerpo entero de cera, y dentro reposan los huesos o lo que quede, los restos. Están dentro de un cuerpo de cera. O sea, todos presentan corruptibilidad. Cuando se habla con los curadores de Roma, que muchas veces sacan un santo y las personas dicen está incorrupto, está incorrupto, está incorrupto, pues siempre se dice el cuerpo está bien conservado. No confundamos. Por datación, por condiciones previas del cuerpo, mantienen cierto escape de una corruptibilidad, digamos, estadísticamente normal, a lo que es normal, entre comillas. Pero hay que recordar, hay que ver muchos procesos. Miren, cuando se entierra un santo padre en Roma, a un papa, y no en las iglesias ortodoxas, sí la nuestra, hay 3 cajas, una es de madera, otra de plomo y otra de madera también, pero cambia, se diferencian los materiales, de forma que el cuerpo está guardado en 3 estuches, uno de madera, otro de plomo o metal y otro otra vez se vuelve a poner en madera. O sea, son 3 sarcófagos. Y esto no va nunca a la tierra, va a las catacumbas vaticanas. Por tanto, ahí no hay tierra. La descomposición a los 2 años no se ha completado. Entonces no podemos decir el cuerpo está incorrupto. No, hay formas. Hubo ciertos requerimientos que hicieron que el cuerpo se conservara más o menos en un estado mejor que la normalidad de los demás cuerpos. Pero, ¿cuál es el problema? Ya se aclaró el tema de que realmente todos los santos presentan cierto grado de corruptibilidad. O sea, sí están corruptos, no incorruptos. Por eso las personas no oyen cuando se toma el periódico de la noticia. Sale el promotor, sale el obispo y se le dice está incorrupto y dice el cuerpo está en un buen estado de conservación. Fíjense, ellos no usan la palabra incorrupto, pero tampoco lo niegan, hasta que no se habla con los curadores y los conservadores vaticanos que dicen esto.
que dicen sí, el cuerpo realmente no estaba, no había tenido totalmente, no se había llevado, no estaban no eran restos óseos, pero tenían un buen estado de conservación, pero no estaban incorruptos, tenían cierto grado de corruptibilidad. ¿Cuál fue el problema de Roma? Que durante mucho tiempo todo incorrupto, todo cadáver que se sacaba y parecía más o menos fresco se podía movilizar. Bueno, santo, ¿qué se le explica? A ver, vamos a estar claros, los católicos romanos no son tontos, señores. Son personas preparadas y entendieron una realidad. Que muchos criminales incluso, muchos criminales, asesinos, incluso ateos, el hombre de hielo, entre otros, se observó este fenómeno, las momias del Perú. O sea, la iglesia dijo, oh, esto es un hecho. Incluso no recuerdo con qué santo, si fue con Bailón, no sé, creo que fue, que se había enterrado el cuerpo en el cementerio cerca de la tapia, en la parte interior del Camposanto, y en la parte exterior del Camposanto estaban enterradas las personas que no se habían bautizado. Y cuando se fue a sacar el cuerpo, creo que fue de Bailón, no recuerdo. El caso es que, búsquenlo, quizá ustedes lo vean. Se saca el cuerpo, pero cuando se saca el cuerpo, se quieren hacer análisis sobre la tierra, porque el cuerpo realmente estaba en bastante buen estado después de 2 años. Se va al otro lado de la tapia y bueno, se investiga la tierra y dicen aquí hay 3 cuerpos también. Bueno, pues vamos a ver. Y eran el cuerpo de unos que no se habían bautizado. Incluso se ha comentado de que eran asesinos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando se estudia la tierra se dan cuenta que esos 3 que están fuera, que ni eran religiosos y que posiblemente hubiesen cometido crímenes, estaban en mejor estado y con más años de fallecido que el santo que habían exhumado. Y eso llega a Roma. Y Roma dice, ya no es, dice, se nos fue un poco la mano y solo se considera incorrupto al cuerpo que al paso de los años aún mantenga totalmente la apariencia viva. Y lo otro, que ya no es requisito para iniciar un proceso de canonización. Ya no se mira tanto el cuerpo incorrupto. Siempre con las personas en la tradición siempre quieren saber. Lo primero que quieren saber, ¿está incorrupto? ¿Está incorrupto? Es el morbo que causa, y yo lo entiendo. Y ya no es, como les decía, un requisito. Pero antes no solo se exhumaban los cuerpos milagrosos, sino que se desmembraban y se repartían las reliquias a punto que no se podía consagrar una iglesia si no albergaba una reliquia, fíjense. Sucede entonces que el pueblo seglar, recuerden que no se entendía la teología como se entiende hoy, y las misas y todo era en latín, no había mucho estudio. Las personas, en un acto de amor y de piedad a estas personas santas, decían que hacían milagros, que hacían lo que se les solicitaba, y esto comienza a preocupar a Roma, porque ya se ponía un hombre o una mujer a la altura de Cristo y se empieza a explicar que el santo es una persona que por sus méritos en esta vida alcanza la gloria junto al Señor y por ende intercede por nosotros ante Cristo. Que los santos no conceden, sino que lo que les pedimos, ellos se lo dicen a Cristo y de esta forma ocurren los acontecimientos sobrenaturales. Pero ya era tarde y hoy en día las personas creen lo mismo, y es que los santos obran por sí mismos y por sus méritos los milagros. El santo hace milagros y ya esto no se puede. Ya la iglesia romana, las ortodoxas, sabemos, siempre estuvimos en contra de esta popularidad que empezó a dar Roma. Porque realmente los santos interceden ante Cristo. Bueno, se calma un poco el ánimo. No, miren, los santos no hacen milagros. Los santos son personas que interceden por nosotros, por esos méritos que tuvieron en vida ante Cristo, para que se concedan gracias y parabienes. Se aplacó la situación con el pueblo, pero saltó la polémica dentro del seno de la iglesia. ¿Por qué? Porque ya era tarde. El tema, lejos de aplacar a las masas, va en contra ya de los dogmas. Como digo, se calmó el pueblo y la iglesia brincó. Los dogmas y la teología, porque un grupo decía que no se necesitaba a nadie que intercediera ante Cristo, sino que Él nos prometió que todo lo que pidamos a Dios, a Él, en su nombre, nos concede. Que como ahora van a decir que un santo puede ser mediador entre el hombre y la Trinidad y entre el hombre y Cristo, y que esto aleja de Dios al hombre. Entonces queda el hombre alejado de Cristo
Y ya en esa época se reduce el número de santos, que va a tener picos. Incluso ahora hay beatificaciones y canonizaciones casi express que no se entienden para nada, pero que Roma cree que se necesita. Y esto fue una confrontación teológica con las iglesias ortodoxas y que tampoco nosotros entendemos mucho. Esto que Roma ha hecho, incluso recientemente. Pero antiguamente, bueno, ¿qué son los santos? Personas que interceden ante nosotros, ante Dios por nosotros, por los méritos que tuvieron en vida. Pero entonces quiere decir que no tengo un lazo directo con Dios, siempre tiene que ser a través de un santo. No, 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 no. Usted puede escoger un santo, pero también puede hacerlo directamente. Esto confundió. ¿Qué sucede? Que Roma siempre que quiere entretener a la gente fabrica un santo. Perdónenme, pero es que es así. Fue así, estudien la historia de la iglesia. Siempre que se quiso entretener a la gente se fabrica un santo. Expone la vida y siempre surge el famoso tema del milagro. Las iglesias ortodoxas somos más conservadores. Por supuesto, las iglesias evangélicas y bautistas ya saben lo que creen. Ahora bien, ustedes pensarán, entonces esta iglesia, usted no cree en los santos, pero si se pasa la vida hablando de los santos, claro que creemos, pues claro que sí, y les rogamos, les pedimos, pero no porque su trabajo sea hacer milagros, sino porque son modelos de vida que debemos imitar, porque los quisimos mucho, porque nos enseñaron, porque llevaron el evangelio como escudo, porque están al lado de Dios. Y para esto no se necesita un milagro porque va contra la sana doctrina, que es una palabra que a mí no me gusta. Esto de sana doctrina, porque la sana doctrina es lo que a cada cual le conviene. Porque es que si yo digo ahora, los santos hacen milagros, entonces Cristo no es más que un santo entre los santos. Y esto no es así. Solo Cristo hace milagros. ¿Los santos quiénes son? Personas que por su vida, por lo que nos dejaron y nos enseñaron, son dignos de veneración. Y sabemos que están a la diestra del Padre. Otro problema. Fíjense, el problema que nos llevan con los santos. Lo que Roma fue conduciendo al punto que nos equivocó a todas las iglesias católicas. Y por eso las fricciones fueron más duras. Si Cristo ha de venir a juzgar a vivos y muertos, entonces ¿también serán juzgados los santos? Pues claro que sí, porque murieron y estarán en la resurrección final. Porque los santos los declara el pontífice de Roma y algunos sínodos extraordinarios ortodoxos. Y estos son hombres, nosotros somos hombres, y puede que se vaya un santo al cielo y luego salga, como ha salido, información que cuestiona el proceso. Cuando dice se nos va el santo al cielo, es una frase que siempre se decía, producto de situaciones que surgieron de santos que se hicieron investigaciones muy rápidas y después salieron otros actos que no. Incluso Fray Bartolomé de las Casas se pensaba que había tenido un papel muy Motolinía, lean lo que dijo Motolinía. Bueno, les dejo de estudio independiente Fray Bartolomé de las Casas, si realmente fue un hombre que se preocupó de los indios, si realmente no se preocupó. El caso es que han salido muchas informaciones que no lo ponen tan santurrón. Y ustedes se imaginan si lo declaran santo, se va el santo al cielo, sí, porque el Papa lo toma, lo envía al cielo y después sale. No, espérate que el proceso se hizo, pero salió esta realidad. Entonces es tocar con pinza. Por otra parte, tienen que ser juzgados igual que nosotros porque fueron seres de carne y hueso. Y Cristo tiene que venir a juzgar a vivos y muertos. Y ellos fueron vivos y murieron. Entonces, los santos son ejemplos. Les rogamos mucho para que por los méritos intercedan en mayor o menor grado. Están ahí al lado del Señor. Pero realmente entre el hombre y Cristo no hay mediador posible, porque esta mediación se la achacó siempre, incluso a María. Entonces los dicen que los santos y María son lo mismo. No, hay una hiperdulía y una adulía. María es superior a los santos en cuanto a veneración. Entonces, ¿cómo queda esto? Pues que los santos son personas que en vida dejaron un camino a imitar para llegar a Dios, que podemos rogar por sus almas como rogamos por las almas de los difuntos, que les decimos, entrégale esto al Señor, ruega por nosotros. Fíjense que le decimos, incluso entiéndase, que al santo le decimos,
cuando hacemos la letanía, santo del día, ruega por nosotros. Tú que estás allí, pide por mí. Pero yo puedo perfectamente tener una comunicación directa con Cristo. Entonces los santos son modelos a seguir, personas a las que les tuvimos mucho cariño, que les tenemos cariño, que nos conmueve su vida, pero hasta ahí. Gozan de la gloria de Dios, tienen muchos méritos, pero realmente pueden interceder en favor nuestro. No. Pueden interceder hasta cierto grado, pero realmente solo nuestra fe en Cristo es la que salva. ¿Creemos en los santos? Sí. ¿Seguimos haciendo podcast y hablamos de los milagros que hicieron? Sí. ¿Por qué no? Hicieron obras mediante Dios. O sea, ellos solos no tienen la capacidad de hacer un milagro. Eso sí lo sabe Roma, y Roma lo trató de explicar en su momento, enredando más la cuestión, porque el pueblo entendió que los santos no hacen milagros, sino que Dios obra a través de los santos, pero levantó un tema dogmático. Bueno, entonces ya yo no hablo directamente con Cristo, sino que tengo que hablar a través de un santo. Esto no es así. Entonces los santos son vidas a imitar, vidas muy santas, como bien dice la palabra, vidas muy piadosas, vidas llenas de virtudes que son ejemplos para el hombre. Y la mejor forma de rogarle a un santo es seguir su ejemplo. Pero podemos, por supuesto, pedir su intercesión, pedirle que rueguen por nosotros, que es lo que se hace. En la letanía lo dice. Decimos, San Miguel ruega por nosotros. Incluso hasta los ángeles, San Gabriel ruega por nosotros. Sin embargo, con Cristo no. Cuando llega la parte de Cristo, Cristo óyenos, Cristo escúchanos. Cristo Hijo de Dios, ten piedad de nosotros. Fíjense que a los santos no le decimos ten piedad de nosotros, ni a María le decimos ten piedad de nosotros. No, solo a Cristo, todo honor y toda gloria. Después a quien querramos, pero tenemos que saber que nuestra relación es directa con Dios, que solo Él perdona nuestros pecados, solo Él concede milagros, solo Él. Y Él es nuestro creador. Los santos no son creadores nuestros, y por tanto hay que delimitar bien. Hasta aquí creo que hemos entendido la santidad. ¿Qué cree nuestra iglesia de los santos? Sí, les pedimos, sí, rogamos, sí. El día de su exaltación a los altares hacemos los podcasts, porque creo que lo que se debe extraer de la vida del santo no es su poder milagroso, sino lo que hizo en vida, y decir, esto en mi vida es necesario. Qué persona tan buena, yo quiero ser como él. Eso es lo que buscamos más que nada. Hasta un próximo encuentro y que Dios les bendiga. Nos toca una tercera charla para culminar con estas 3 charlas sobre los milagros.